Saliste en el video. Hola. Bueno, ahí eso, ¿no? Ese debe ser el aire. Ah, claro, ahí hay uno, ahí hay otros, pero ese no está. Bueno, está aquí abajo. No, está bajando él. Está bajando ese. Me dije que me está bajando. Dije, ¿por qué no baja? ¿Qué está subiendo los registros? Antes estaba en 7, ahora está. Es mixto. 16. 17, lo más bajo posible. Ahí está. Ahí le vamos a dejar ahí. Ponen 37. Pero obviamente lo más eficiente para el demostrador. Lo más eficiente para el demostrador es poner el compromiso. No, mentira. ¿Estás seguro que sí? Sí, porque no empezó a bajar, pero yo estaba así. Porque acá no se le. No, sí, el ecran bajó por. Eso, el otro creo que es. No, este es el ecran. Este es el problema que está muy bajo. Sí, aquí voy a bajar, yo lo bajé de 18. El otro control. El otro control, este es de esto. El otro control. Esta autoridad. El ecran no bajó. Se bajó. ¿Subiste? Aquí fue. ¿O la luz? ¿La luz? Sí. No. Está bien, se ve bien. A ver, bájale acá adelante. Aquí, creo que tienes que apuntar a eso. Y que no se diga tomar la cosita y no. Igual, tiene una cosa ahí negra, ¿no? Esa es el color. Se ha bajado. ¿Doctor? ¿Estaba así? No sé. No, no estaba. No, pero. No sé cómo va a ser. Creo que es el director. 19, 20, 21, No, 26. está subiendo la temperatura. No, ¿por qué 24? Bájale, bájale a. Déjale en 20. No, es 18. Apágalo ahorita como 18. 20. Ya, a ver, vamos a empezar. Solo hay un control. Hola. Los viejos que micrófono esto se grabó, ¿no? A ver, ya. Empezamos. ¿Se me escucha bien o quieren que use micro? ¿Micro? Qué importante el micro. Ya, ok. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabamos hoy día respiratorio. Hoy día, ahorita vamos a ver lo que vamos a ver el día de hoy.
Igual de las teorías es también obviamente retadora porque el punto es que vamos a completar un poco el viaje que hace el oxígeno desde que ingresa por la nariz o la boca hasta que llega a la célula. Entonces hoy día vamos a completar ese viaje, ¿ok? Si nos da un poco de tiempo, porque yo calculo debe ser 1 hora más o menos la clase, espero que sea en ese tiempo que me he programado. Les traje algunos videos, como si la que vean, pero ojalá que nos dé un poco de tiempo, ¿ya? ¿Qué pasó? Abajo. No, la de abajo de ahí. Ya. No sé si se llega a ver. Mazo. Ya, ok. Bueno, ahí está. Esto es lo que hicimos la semana pasada. Siempre trato yo de traerles esto para que lo recuerden y sigan la hilación de lo que vimos hace una semana, ¿de acuerdo? La semana pasada vimos regulación, ¿se acuerdan? Vimos regulación de la respiración, vimos que dependían de 3 elementos: el control, los receptores y los ejecutores. Ya eso ya lo hemos revisado bastante a detalle. Hablamos del grupo de control, que es el centro de control y que tiene la diferencia entre las dorsales y las ventrales, y cada grupo tiene características distintas. ¿Se acuerdan? Hablamos del señal rampa, hablamos de lo que inspira, hablamos de lo que corta la inspiración, ya se deben acordar. Ok. También hablamos de los quimiorreceptores, centrales y periféricos, y hablamos sobre cuál era la diferencia de cada uno de esos receptores. ¿Ok? Hablamos del concepto y la diferencia entre ventilación minuto y ventilación alveolar. Pusimos un cuadro además en el cual demostrábamos cómo, independientemente de la ventilación minuto, la ventilación alveolar cambiaba. Lo demostramos en ese cuadro, lo deben tener, si no, repásenlo. Hablamos del concepto del espacio muerto, qué cosa era, de dónde venía, cuál era su relevancia fisiológica, cuál es la importancia del espacio muerto y cuáles son los tipos de espacio muerto que hay, ¿de acuerdo? Hablamos del coeficiente de solubilidad, del coeficiente de difusión, ¿no? El primero tiene que ver con el agua, ¿no? El segundo con velocidad de difusión, ¿de acuerdo? Y los elementos que modifican la tasa de difusión, ¿no? La ecuación, la ley de Fick, los numeradores y el denominador. Eso lo he repetido clase y clase y clase. Por algo es, ¿no? Ya. Entonces, y el concepto BQ, ¿no? Al final lo vimos, la ventilación perfusión y los 3 tipos de BQs que hay: el normal, el cero y el infinito. ¿Y qué cosa representa cada uno? También lo vimos, eso también es súper importante. Ok, entonces, si ustedes recuerdan lo que hemos venido haciendo un poco, a la primera clase de fisio, lo que hicimos al inicio de las teorías, hablamos sobre los gases y las leyes. La primera teoría básicamente era para centrarnos en cómo se transportan los gases, cómo se conducen, cómo se comportan en el cuerpo humano, cómo entran, cómo es el tema de gradiente, difusión, todo eso lo vimos en la primera parte. La segunda, hablamos ya de cómo se regula, hablamos de cómo se interviene la tasa de difusión, la membrana alveolar-capilar, que la hablamos en la 1 y en la 2, en las clases. Y además hablamos también en la segunda sobre ya más abajo, o sea, si uno va empezando y dice, ok, atmosférica, gradientes, voy bajando alveolo capilar, voy bajando y veo ventilación BQ, y al final nos quedamos en la parte de perfusión, en la cual hablábamos de que la molécula de oxígeno va viajando, pasa por el alveolo, pasa por la membrana y algo tiene que atraparla para llevarla al tejido. Todo lo que falta, que es la última parte, que es el transporte y cómo se lleva, lo vamos a ver hoy. Y cómo termina finalmente en la célula, que es lo que queremos, porque de nada sirve que hayamos aprendido todo lo demás si es que no se cumple el objetivo de este viaje del mundo respiratorio, que es terminar en la célula. Eso es lo que vamos a acabar el día de hoy. Entonces, hoy día vamos a ver el transporte de oxígeno, vamos a ver la curva de la hemoglobina, estoy seguro que les encanta. Han dicho, la curva, quiero la curva, ya, vamos a ver la curva. Ya. Transporte del CO2, ¿de acuerdo? Y vamos a ver equilibrio ácido-básico, ¿de acuerdo? Que es lo que también muchos me han pedido, que haga equilibrio ácido-básico. Y sobre todo vamos a hacer un poco de ejercicios, ¿de acuerdo?
Ustedes dirán, ¿por qué hacemos ejercicios un poco en la teoría? Porque créanme que les va a ayudar. ¿Ya? Yo tengo mis grupos, con mis grupos lo he hecho, algunos de mis grupos ya lo hemos repasado, pero quiero que sea algo igual para todos. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para todo el grupo de la promoción, que son los que probablemente parecidos sea en la teoría o en el laboratorio práctica que puedan venir. Ok. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Estamos en un viaje, ¿no? Empezamos en la molécula de oxígeno desde que ya sabemos cómo la molécula entra, sabemos cuál es la presión de la atmósfera, sabemos cuál es la diferencia del nivel del mar con la altura, sabemos cómo afecta el gradiente. Ok, ese es el inicio. Y hemos llegado hasta el alveolo, hemos llegado al capilar, hemos llegado a ver la parte de ventilación-perfusión y vamos a ver a dónde llega a la célula, que es finalmente el objetivo final. Entonces, para que eso pase, para que el oxígeno llegue a la célula, ustedes tienen que dominar esos tres conceptos, que es lo que hemos hecho en estas 3 semanas. Es, 1, física de gases. Ya lo saben, no se preocupen por las leyes, el concepto, cómo se mueve el gas. Si ustedes entendieron cómo se mueve el gas, y no solamente por gradiente, y entendieron lo que es solubilidad, difusión, área, espesor de membrana, etc., ya lo tienen dominado y saben cómo se mueve el gas, listo, tienen 1/3 del camino hecho. Fisiología hematológica, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver cómo es la hemoglobina, cómo captura esa molécula de oxígeno, cómo se mueve, qué es lo que sucede, cómo esta molécula responde o no a la demanda de los tejidos, y finalmente la circulación, que ya lo tienen dominado del capítulo anterior de cardio, ¿no? Porque hay una parte en la cual, ustedes lo han realizado en los seminarios, la entrega de oxígeno al tejido depende del gasto cardíaco, lo vamos a hacer hoy día también, ¿no? Entonces eso enlaza. Entonces, para entender cómo esta molécula viaja desde fuera hasta la célula, es indispensable que ustedes dominen estos 3 conceptos. Si alguno no lo tienen todavía claro, repásenlo en lo que sientan que están todavía un poquito ahí débiles. Entonces, vamos a hablar de transporte de oxígeno, ¿ok? Bien, si ustedes ven en esta imagen, voy a traer mi tablet. Ustedes ven en esta imagen de acá, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en la anterior semana nos quedamos en el BQ, ¿no? En el que el alveolo con el capilar, ¿de acuerdo? Y ahí pasaba, ahí quedábamos, en algunos alveolos no ventilados y en algunos capilares no perfundidos. Ok, nos quedamos ahí. ¿Qué pasa después? Eso vamos a ver hoy. Cuando llega el alveolo, que está a una presión de 104 más o menos de milímetros de mercurio, okay, por un tema de gradiente de presiones es que el oxígeno va a ingresar. Entonces, habíamos hablado que parte de la tasa de difusión tiene que ver con el gradiente de presión. Si ustedes repasan o recuerdan o ven sus apuntes de ley de Fick y ven la ecuación, la delta de presión está en el numerador. Entonces, evidentemente, a mayor diferencia de presión va a hacer que pase con más facilidad. Recordad que el capilar normalmente está a 40, por lo tanto hay 64 milímetros de mercurio de diferencia, que no es poco, 64 no es poco, por lo cual el oxígeno ingresa. ¿De acuerdo? Entonces ya nuestro oxígeno ingresó. ¿De acuerdo? Y al ingresar, nuevamente se lleva los 104 de oxígeno porque es lo que entra de esta molécula. Ahora, entonces, en el torrente sanguíneo, la sangre se va, el oxígeno se va a transportar de 2 formas, ¿ok? Uno es en el plasma y otro es en la hemoglobina. Uno dirá, la hemoglobina es lo más importante. Sí y no. ¿Por qué? La hemoglobina evidentemente es el principal transportador. Eso lo sabemos incluso desde que estamos en el colegio. Nos enseñan eso en naturales, ¿no? Ciencias naturales, todo eso. Ok, perfecto. Eso no es novedad para ustedes, para nadie. De repente puede ser novedad la capacidad que transporta, ¿no? Que cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Eso ya es novedad. Números mágicos. ¿Es importante que sepan eso? Sí. ¿Que un gramo transporta 1.34? Sí. Sí, es importante que lo sepan. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno en el plasma? ¿De acuerdo? ¿Por qué el oxígeno, y acá vamos marcando algunas diferencias, por qué a diferencia del CO2, el oxígeno anda muy poco suelto?
Es muy poco, 2-3% nada más, poquito. Una de las razones principales es que el oxígeno es poco soluble en agua. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuál era el coeficiente de solubilidad del CO2? Es mucho mayor que el oxígeno. Y es más afín al agua, el oxígeno no. Pero habíamos hablado hace unos minutos de cuál es lo importante. Entonces uno dirá, ¿para qué entonces, si voy a tener 2 o 3%, lo tengo en el plasma suelto? Bueno, este oxígeno que está suelto, que puede parecer poquito o despreciable, no lo es. ¿Por qué? Porque es el que determina el gradiente entre el oxígeno y entre la hemoglobina y el eritrocito. Ustedes recuerden sus ciencias básicas que han empezado desde que eran cachimbos hasta el día de hoy. La célula no está pegada sin que haya nada en el centro entre el capilar y una célula, hay el intersticio. ¿Se acuerdan? Eso existe. Ya, eso que existe tiene que estar llenado por algo, y acá está llenado por esta presión de oxígeno. Eso hace que haya un gradiente. Si no existiera, no habrían los mecanismos que hemos aprendido. Entonces sí es importante que haya un poco de oxígeno, por más pequeño que sea, suelto, para que mantenga un gradiente. Entonces, si uno quiere verlo de esta manera, lo podemos ver así. La presión de oxígeno en el tejido tisular va a depender de dos cosas importantes. Va a depender de la tasa de transporte y va a depender de la tasa de consumo. Esta variable, este equilibrio que hay entre lo que uno va a llevar, va a entregar, a lo que uno va a consumir, hace un equilibrio en la presión tisular de oxígeno. Este concepto de presión tisular de oxígeno es muy importante en medicina. Lo van a volver a ver en los próximos ciclos y años, y depende de la especialidad que hagan, lo van a seguir viendo día tras día, tras día, tras día. ¿No? ¿Por qué esto es tan importante? Porque por esto es que el tejido se mantiene con vida. Si fallamos aquí en el transporte o fallamos en el consumo, ese tejido muere. Y en el organismo, en el ser humano, el tejido que muere tiene un nombre médico y se llama falla multiorgánica. ¿De acuerdo? Entonces, esa falla multiorgánica te lleva finalmente a la muerte. Entonces, es súper importante que ustedes puedan entender qué cosa es o cómo se genera o qué cosa varía en la tasa de transporte y qué cosa hace que varíe la tasa de consumo. A este nivel de complejidad que estamos con ustedes, vamos a hablar muchísimo sobre la tasa de transporte, que es lo que nos interesa. Porque hablar de la tasa de consumo requiere de más conceptos que van a ir ustedes adquiriendo a lo largo de los años en medicina. Es complejo, les puedo spoilear. Así que vamos a hablar ahora de la tasa de entrega. ¿Cómo sucede esto? Entonces, la entrega de oxígeno. Ustedes dirán, otra fórmula. Sí. Pero recuerden que siempre les digo, las fórmulas no es para memorizar, es para poder apoyarse en que entiendan el concepto. ¿De acuerdo? Nadie les va a pedir que pongan la fórmula o que calculen algo de esto. No se preocupen por eso. ¿Ok? Pero sí necesito que lo puedan entender para que sepan de dónde viene. Entonces, la entrega de oxígeno depende de dos cosas. Ojo, eso sí tienen que saber. ¿De qué depende la entrega de oxígeno? Del gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno. Así como ustedes sabían de qué cosa depende el gasto cardíaco. ¿Cuál era? Ya. ¿Cuál era la presión arterial? ¿Qué? ¿Está rápido? ¿En serio? ¿Presión arterial? No, presión arterial, la fórmula, ¿cuál era? ¿Qué dependía? ¿Cuál era? Ah, ya, me han asustado. Ya, así como hay esas fórmulas, ¿de acuerdo? Existe la fórmula de entrega de oxígeno. Habíamos hablado al inicio que en este viaje dependíamos mucho de la hemodinamia, ¿no? De la fisiología de la hemodinamia. Esto es, pues, el gasto cardíaco. Entonces, un primer concepto que tienen que dominar, aprender, es que la entrega de oxígeno
depende de la bomba cardíaca, depende del gasto cardíaco, ¿ok? Pero también depende de cuánta concentración tengo yo de oxígeno en la arteria. Depende de las dos cosas. Si una falla, la otra puede compensar, depende. A diferencia, ustedes se acuerdan en el capítulo de cardio, cuando hablábamos, bueno, yo no hice teoría, pero cuando hablábamos, les comento un poco en los grupos, que hablábamos sobre lo siguiente, era, si yo sé que el gasto cardíaco es volumen por frecuencia, ¿no? Todos lo sabemos ya, lo hemos aprendido bastante bien, sabemos que la frecuencia es lo primero que va a compensar ante la caída del gasto cardíaco, o el descenso, es lo más frecuente que sucede, la frecuencia es lo que salta primero, compensa. Pero para que eso pase, es algo natural. No es que tú le tengas que poner algo al paciente para que haga taquicardia o aumente la frecuencia cardíaca. Lo va a hacer. De hecho, te va a llegar a la emergencia, sí, ya con taquicardia, porque la naturaleza está defendiendo. Eso es en el gasto cardíaco. Aquí no. Ni el gasto cardíaco ni la concentración arterial de oxígeno, cuando se afecta la entrega, tiene un mecanismo muy bueno como para defenderse sin que nosotros como médicos hagamos algo. Acá sí intervenimos nosotros. Cuando detectamos que hay una falla en la entrega de oxígeno, tenemos dos opciones. O mejoramos el gasto cardíaco con medicinas que ya van a aprender a utilizar, o mejoramos la concentración arterial de oxígeno. ¿Qué es más fácil? Lo segundo. ¿Cómo lo mejoro? Le pongo una cánula de oxígeno al paciente. Ya estoy mejorando un poco la concentración de oxígeno en la arteria. Algo le estoy aumentando, ¿no? Entonces, ojo, esto ya lo saben de dónde viene, eso saben que es volumen por frecuencia. Pero esto viene de acá. Dice, otra fórmula, ya. Pero me ayuda a poder explicarles lo siguiente. La concentración arterial de oxígeno, eso sí tienen que tenerlo en cuenta, no tienen que tener la fórmula, tienen que saber de dónde viene. La concentración arterial de oxígeno viene de tres cosas. Viene de la hemoglobina, viene de la saturación y viene de la presión. Las tres. ¿Cuál es la más importante? Eso sí tienen que saber. Si ustedes ven la fórmula, por eso me apoyo en esta, tienes a la hemoglobina multiplicada por 1.34 y tienes a la presión de oxígeno multiplicada por 0.003. ¿Cuál cree que es mayor? Hemoglobina. Es evidente, es matemática. Cualquier cosa que multipliques por 0.0 va a ser menos, siempre. La otra está multiplicada por 1.3, va a ser más. Entonces, yo me apoyo en la fórmula no para que la metan en memoria, sino para que sepan que en la concentración arterial de oxígeno la hemoglobina tiene un rol fundamental. Es por eso que nosotros como médicos, por ejemplo, cuando tenemos un problema de oxigenación, preguntamos cuánto tiene de hemoglobina. Y si tiene hemoglobina baja, adivinen qué hacemos. Lo transfundimos. Entonces, nosotros no transfundimos porque yo quiero un hemograma que diga 12 de hemoglobina y no diga 8, porque sea más bonito. No, yo lo transfundo porque sé que voy a mejorar mi concentración arterial de oxígeno. Y ustedes dirán, ya, pero entonces, ¿por qué simplemente no le pongo una cánula de oxígeno? ¿O por qué simplemente no pongo al paciente un poco de una máscara de oxígeno y ya está? ¿Por qué? Si yo pongo oxígeno, ayudo. ¿Cuánto ayudo? Mi ayuda se multiplica por 0. 0.03. Ayudo. Poquito, pero ayudo. Pero si yo le pongo sangre, mi ayuda se multiplica más. Entonces, a veces les va a pasar que van a tener pacientes que tienen problemas de oxigenación y que por más oxígeno que le pongan, no va a mejorar. Y si se acuerdan, oye, ¿cómo está la hemoglobina? Está en 7, no, transfunde. Y ahí, listo, recupera. ¿De dónde sale eso? Sale de acá. Entonces, nuevamente, la concentración arterial de oxígeno depende de 3 elementos. Y el importante es la hemoglobina. Entonces, nuestra protagonista. Vamos a hablar de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿De acuerdo? Muy bien. Para entender la curva de disociación de la hemoglobina, tienen que tener dos conceptos principales. De ahí partimos.
El primero, que es saturación, que es la línea vertical, saturación, ¿de acuerdo? Y el segundo, tienen que entender que el organismo, siendo un tejido vivo, puede disminuir o no la afinidad para soltar o no la molécula de oxígeno. Ese es el segundo concepto, que es que la hemoglobina se va a adaptar, si quieren llamarlo así, la hemoglobina va a cambiar su forma, entre comillas, no que la cambie, pero digamos, va a cambiar esa afinidad para adaptarse a querer entregar más oxígeno o entregar menos oxígeno. No es algo constante. Con esos dos conceptos lo vamos a entender. ¿De qué se trata? Cuando una curva se va hacia la derecha, lo que está sucediendo es que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y si yo disminuyo mi afinidad de oxígeno, ¿lo voy a soltar más o menos rápido? Más rápido lo vas a soltar. Más. Si yo disminuyo la afinidad de la hemoglobina con la curva hacia la derecha, voy a soltar con más facilidad la molécula de oxígeno. Así se entiende la curva. ¿De acuerdo? Al irse hacia la derecha, disminuye la afinidad. Y al disminuir la afinidad, suelto más, con más facilidad, el oxígeno. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y yo para qué quiero hacer eso? Bueno, si no hiciéramos eso, no hubiéramos llegado a donde estamos ahorita. ¿Por qué? Porque el organismo durante la etapa de la vida, diariamente, va a pasar por situaciones en las que el tejido, la célula, necesite más oxígeno, más del habitual. Entonces, si la hemoglobina no tuviera esa capacidad de adaptarse, de bajar o subir su afinidad, el tejido va a sufrir toda la vida, porque la hemoglobina le va a dar siempre lo mismo. No sé, pues tú arréglate pues con lo que te doy, tú ves lo que haces. No funciona así. Al detectar el organismo que el tejido necesita una demanda más alta, automáticamente suelta. Y la curva a la derecha. Entonces, si ustedes están pensando en aprenderse de memoria cuáles son las cosas que tiran la curva a la derecha, se van a olvidar. Yo les aconsejo no lo memoricen. Aprendan el concepto. ¿Cuál es el concepto? Toda situación que genere un incremento de demanda del tejido por oxígeno me va a tirar la curva a la derecha. ¿Fiebre? Claro. ¿Acidosis? Claro. ¿Hipercambia? ¿Qué cosa es acidosis? Claro. Y el 2.3 es un ácido también, ¿no? Ácido. Y pueden ser más cosas, ejercicio, ansiedad, estrés, lo que quieran. No lo memoricen. El concepto, toda situación que demande un incremento del tejido por el oxígeno, oye, necesito más oxígeno, la hemoglobina va a soltar. Y al soltar, la curva se va a ir a la derecha. Entonces, si ustedes tienen situaciones o les preguntan cuáles son esos escenarios en los cuales la curva se va a la derecha, antes de estar en el examen con el dedo no, es las situaciones que demandan más oxígeno. Listo. Porque de repente esas son las clásicas que están en los libros, pero hay otras, ¿ah? No son las únicas. Lo contrario es hacia la izquierda, en la cual la hemoglobina aumenta la afinidad para soltar menos oxígeno. Y son lo contrario, en la cual el tejido necesita menos. Por ejemplo, la hipotermia. Menos. No requiero mucho oxígeno en ese momento, estoy en hipotermia. Pero la curva hacia la izquierda son situaciones en la vida real menos frecuentes que la curva hacia la derecha. Por eso normalmente aprendemos muy bien cómo se mueve la curva hacia el lado derecho. Y finalmente, si ustedes entendieron ese concepto que les acabo de decir, van a entender esta parte, que es, si ustedes hacen una línea imaginaria con los ojos, desde que están desde sus lugares, y se dan cuenta, por ejemplo, acá vamos a hacer en 90, una línea imaginaria aquí y una línea imaginaria acá, ¿no? Más o menos, ok. Si ustedes siguen esa línea y van hacia el lado derecho, van a ver que manteniendo la misma presión,
pero su saturación es menor. ¿Por qué? Porque con la curva a la derecha, manteniendo la misma presión, satura menos. ¿Por qué? Bien, porque suelta más. Entonces, la saturación tiene que ver con la cantidad de hemoglobina, de oxígeno que tiene cada hemoglobina. Si yo suelto más oxígeno, mi hemoglobina estará menos saturada. Si yo retengo más oxígeno, mi hemoglobina estará más saturada. ¿Entendió? Aquí lo paso. ¿Alguna pregunta o repito algo? ¿Se entendió todo? Esa hemoglobina que se suelta no se va a ver reflejada en la presión arterial del oxígeno. Solo se suelta. O sea, a lo que voy, ya es una buena pregunta. Me dice, ¿por qué la presión no se cambia? Porque lo que cambia es la afinidad. O sea, a lo que te dice el concepto de la fisiología es, no necesito más presión para que la hemoglobina pueda soltar el oxígeno. ¿Me dejo entender? O sea, el organismo se adapta. Porque uno dirá, ya, si yo tengo fiebre, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo común. Yo tengo fiebre. Yo sé que mi tejido necesita en fiebre más oxígeno. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo. Es normal. Entonces, en fiebre, un niño, un adulto en fiebre, su tejido requiere más oxígeno. Si yo necesito cambiar la presión, o sea, darle más presión de oxígeno, para que la hemoglobina pueda llegar más al tejido, si fuera así, a todos los seres humanos que tienen fiebre les tendría que poner oxígeno. ¿Me vas a entender? Y eso no sucede. Por un tema de evolución. Nos defendemos de la fiebre dándole más oxígeno al tejido sin necesidad de recibir más. ¿Se entiende? No necesito recibir más presión para soltar más. O sea, no es un tema de cantidad. La curva es un tema de afinidad, en la cual la presión es secundaria. Y lo que es importante aquí es la afinidad, lo que suelta o lo que retiene. Ese es el concepto. Este es el concepto de la curva. La afinidad de la hemoglobina no es estática, no lo es. Se adapta a las necesidades del tejido. ¿Se entendió? Entonces, cada vez que ustedes tengan alguna pregunta o algún caso en la cual tengan que evaluar por qué la curva se fue hacia la derecha, tienen que pensar en que son escenarios en los cuales el tejido demanda más oxígeno, por lo cual la hemoglobina baja la afinidad, por lo cual la saturación disminuye sin necesidad que la presión cambie. Listo. Este para llenar, ¿eh? Así. Ya. CO2. Pasamos al CO2. Estamos así, de ahí vamos a bajar ahorita y luego tenemos CO2. CO2 es algo más, no diría sencillo, pero digamos que es bastante, digamos, más amigable entender algunas cosas del CO2. El CO2 es una molécula bastante amigable, de hecho es súper importante. Es una de las moléculas más importantes del cuerpo humano, pero es una molécula humilde, ¿no? Porque no figura, no es protagónica, no era del CO2, pero ahí está, ahí está. Bueno, el CO2. El CO2 es fundamental para mantener el equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver hoy día, un poco al final. Eso es el CO2. Y recuerden que cuando yo hablo de equilibrio ácido-base, ¿hablo de qué? De pH. De pH. Entonces, el CO2, ¿es correcto decir que mi CO2 regula mi pH? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, esta molécula, que no le da mucha bola, es la que realmente regula el pH. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprender cómo viaja y cómo se transporta. Recuerde la solubilidad, ¿no? Que es mucho más soluble en agua que el oxígeno. Entonces, ¿cómo se transporta? Tres formas. Tres, ¿no? Tres funciones. Tres formas de transportar el CO2. Una, disuelto en el plasma. ¿Cuánto era lo del oxígeno en plasma?
Miren cuánto es el CO2. Más del doble. Más del doble. ¿Por qué? Porque es más soluble. Se disuelve en el plasma. El CO2, que es 20 veces más soluble, ¿no? Se disuelve en el plasma y eso es lo que mides en la presión arterial de CO2. Cuando han hecho su práctica de gases, paréntesis, ¿todos han hecho ya taller de gases? ¿Todos ya hicieron? Ya, entonces ya lo estamos hoy día, bueno. ¿Para qué? Pasamos igual. ¿Un poquito? Dígame. Ya lo vamos a ver. Oh, ya. Cierro paréntesis. Entonces, el CO2 que es más soluble es la que determina la presión arterial de CO2. Ah, un paréntesis porque es algo que siempre a mí me gusta tratar de siempre darles un poquito más de cosas de los que ya estamos aquí en la clase de respiratorio, sino por ejemplo, no un detalle, para los que son curiosos. Estos son nomenclaturas internacionales. Eso lo pueden leer aquí en Japón, en China, en Estados Unidos, en Rumania, donde quieran. ¿Qué significa? Cuando ustedes ven una A minúscula, es arteria. Cuando ven una A mayúscula, es alveolo. En cualquier lugar del mundo, es internacional. Así me puedo entender con un médico de Ucrania, que me manda un gas o una foto y me hacen cosas cada uno, porque es internacional. A minúscula, arteria, A mayúscula, alveolo. ¿Ya? Ahí cierro ese detalle. Dato curioso del día. Otro, en forma de bicarbonato, miren, 70%. Es la forma más importante en la que se transporta el CO2, ¿de acuerdo? Y es la forma más eficiente. Aquí el papel protagónico importante lo tiene la anhidrasa carbónica. Es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir avanzando en la carrera y se van a encontrar con enfermedades genéticas o metabólicas en las cuales el ser humano no tiene la capacidad de sintetizar anhidrasa carbónica. Y en algunos casos eso es incompatible con la vida y fallecen o en el útero o fallecen después. En otros casos se puede regular, depende. Pero ¿de dónde viene entonces esa información? Viene de acá. Entonces, el CO2 entra al eritrocito y se combina con el agua, ya sabemos, es muy afín al agua, ¿ok? Y acá entra la anhidrasa carbónica, que cataliza y lo hace un ácido carbónico. Luego se disocia rápidamente en un ion driógeno y un bicarbonato. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? En realidad, más que ya de la fórmula, como les digo nuevamente, es el concepto. La anhidrasa carbónica tiene un rol fundamental en el transporte de oxígeno. No solamente porque es el que transporta con mayor eficiencia y mayor cantidad, el 70%, sino porque va en ambas direcciones, hacia el tejido y desde el tejido. Sin esa anhidrasa carbónica, el CO2 en algunos escenarios se acumularía. No había nada que lo sintetice. Y eso haría que el CO2 o vaya suelto completamente. ¿Y qué pasa si yo tengo CO2 suelto en el plasma? Mi pH se va ¿hacia dónde? Acidosis. Entonces, nuestra amiga, la anhidrasa carbónica, nos ayuda, nos equilibra, ¿de acuerdo? Y mantiene el CO2 regulado. Tercero, unido proteínas también. ¿El CO2 puede transportarse por proteínas? Claro que sí, ¿no? Y la más importante es la carbaminohemoglobina, o también conocida como carboximoglobina. Cualquiera de las dos puede ser. Esa es la tercera forma en la que se transporta el CO2, unido a proteína. ¿Ok? Entonces tenemos tres formas. Disuelto. Segunda es con el bicarbonato. Y tercera es con la proteína carbamino en forma de carboxihemoglobina. ¿Ok? Hay un efecto que tienen que conocer, que es el efecto Haldane, ¿de acuerdo? Que es cómo la oxigenación influye en el transporte de CO2. Porque uno dirá, ok, pero el CO2 va por un lado y el oxígeno por otro. No. Tiene relación constantemente, tiene mejor dicho una interrelación por este efecto. ¿Qué te explica este efecto? Este efecto te dice que es lo siguiente. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se vuelve más ácida, ¿de acuerdo? Se vuelve más ácida. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina,
la hemoglobina se vuelve más ácida. ¿Ok? Si la hemoglobina se vuelve ácida, disminuye la afinidad por el CO2 y facilita que se desprenda de la globina, lo que estaba unido, ¿se acuerdan? La proteína en la que se unía, la carboxi. Ya. Eso hace, en presencia de oxígeno, que esa afinidad disminuya. ¿Para qué? Para soltar. Entonces, la presencia de oxígeno en los pulmones ayuda a expulsar el CO2 de la sangre. Ese es el efecto Haldane. ¿Ok? En la cual le cambia la acidez a la hemoglobina, disminuye la afinidad por el CO2 se suelta de la proteína, queda en el plasma y se puede ir hacia afuera. Uy, ya, a ver. Llegamos acá. Entonces, hemos visto cómo se transporta la hemoglobina, la curva, cómo se transporta el CO2. Y ahorita lo que vamos a ver es, gracias a ese transporte, y todo lo que hemos visto en las dos anteriores teorías, en las cuales cómo se regula el CO2, el pH y la ventilación alveolar, que lo vimos también, cómo se difunden los gases en la primera teoría, todo eso termina en el equilibrio ácido-base, en el equilibrio del pH. Lo que vamos a ver ahorita es cómo vamos a evaluar o interpretar una gasometría, es lo que tenemos que aprender, y vamos a ver algunos ejercicios. ¿Para qué sirve el equilibrio ácido-base o para qué sirve que un médico sepa interpretar una gasometría? Sirve para todo esto. Evalúas el estado respiratorio, obvio. La falla del sistema respiratorio termina en una falla o desequilibrio del pH. Aparte, diagnosticas el equilibrio, obviamente, del pH para manejar pacientes críticos. Eso, por ejemplo, hacemos muchísimo en UCI, en cuidados intensivos. Tomamos gases diario, 2 o 3 al día, a veces más, depende del paciente, ¿no? Y los interpretamos todo el tiempo. Y identificar trastornos complejos que son raros, pero también nos pueden llegar en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que ya tienen que tener en la cabeza. Yo no creo que sea novedad, ya entiendo, lo están dominando, pero sí tienen que saber los valores normales, importantísimo, porque si no sabes los valores normales, en los resultados que tengas o que interpretes, si se te escapó que no es normal, vas a fallar. Entonces, pH de 7.35, 145, CO2 de 35 a 45, PO2 de 80 a 100, bicarbonato 22 a 26 y saturación de 94 a 100. Esos son los valores normales, son los números mágicos. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer una interpretación de una gasometría? Solamente 3 cosas: pH, CO2 y bicarbonato. Esos 3 son los valores que van a necesitar para interpretar una gasometría. Inicialmente, ¿puedes cruzarle con el oxígeno? Sí, lo hace más complejo. No es ahorita el momento. El momento de ahorita es pH, CO2 y bicarbonato. ¿Ok? Vamos a hacer un algoritmo de 4 pasos. Vamos a verlo paso por paso. ¿Ok? A ver, primero, cuando ustedes ven una gasometría, ¿de acuerdo? Lo primero es identificar si es ácido o es álcali. Es lo primero. Si no partes de ahí, no vas a poder avanzar en nada más. O es ácido o es álcali. Entonces, la primera mirada de tus ojos frente a una
hoja o un papel de gasometría es cómo está el pH. ¿Qué sigue? El paso 2. Tienes que identificar el trastorno primario. Recuerden que existen en el paso 1 dos posibilidades, o es ácido o es álcali. Pero entre esas dos hay dos más, es decir, cada trastorno tiene dos posibilidades, o es respiratorio o es metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que en acidosis respiratoria el CO2 está elevado, o si quieren llamarlo, el CO2 elevado causa acidosis. Si el carbonato baja, es metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que para cada extremo de ácido o álcali hay dos posibilidades, o es respiratorio o es metabólico. Entonces, y acá viene la clave para que lo puedan interpretar bien. Uno tiene que preguntarse dónde está la alteración, si es respiratoria o es metabólica. ¿Cómo lo respondes? ¿Cuál es la relación entre la dirección del cambio? ¿Para dónde va la flecha? Ejemplo, miren lo que está en rojo. ¿Ok? Si yo tengo mi pH ácido, miren, sigan. ¿La flecha a dónde va? ¿Arriba o abajo? Abajo. Mi siguiente mirada va a ir al CO2. Si mi CO2 está en 50, ¿está alto o está bajo? pH con flecha abajo, CO2 con flecha alto, es respiratorio. Así se interpreta. Así de sencillo. Por ahora. Es respiratorio. Si el pH va hacia abajo y el CO2 va hacia arriba, eso es respiratorio. Listo, ahí está. Pero, si el pH va hacia abajo y mi CO2 no está hacia arriba, ¿qué pasa ahí? No lo sé. Debería. ¿Por qué? Porque ya pasé paso 1. Ya dije e identifiqué que es ácido. Eso es sin variar, no va a variar. Yo ya sé que es ácido. En el paso 1, lo que yo hago es ver que es ácido. Lo que sigue es saber por qué es ácido. No es que va a cambiar el primer paso. Si la acidez no la motiva el CO2, entonces es bicarbonato. Por lo tanto, si en la acidosis el pH y el CO2 están en la misma dirección, es decir, no están opuestos, eso es metabólico. ¿Se entendió? De nuevo. ¿Se entendió? Ya, seguimos. Ahí el cuadrito para que lo recuerden. Ahora, vamos a complicar un poco las cosas. Paso 3. Aquí es donde evalúas la compensación. Yo les quiero dar un tip. ¿Ok? Un tip. ¿Ya? Olvídense de estos dos de abajo, no se preocupen. Vamos al de arriba. ¿De acuerdo? Cuando ustedes en su paso 1 y paso 2, en los ejercicios, identifiquen o lleguen a la conclusión que es una acidosis metabólica, automáticamente el paso que sigue es que calculen esto. Solamente en acidosis metabólica. Los otros 3 trastornos lo dejan ahí. Pero si llegan a la conclusión que es una acidosis metabólica, hay que aplicar esto, que es el CO2 esperado. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta fórmula? ¿Para qué la aplico? Bueno, recuerden que lo que se trata esto es de un equilibrio. Entonces, la acidosis metabólica, ya identificaste que la acidosis metabólica es un pH bajo con un bicarbonato bajo o alto. A ver, de nuevo. Acidosis metabólica es un pH bajo con un bicarbonato bajo. Ok, entonces, ya identificaste que tienes una acidosis metabólica. Si tú tienes un bicarbonato bajo,
Nos hemos pasado hablando 3 semanas sobre cómo el pulmón equilibra ese pH. Entonces, ante la acidosis metabólica, el CO2 o la ventilación alveolar, la regulación de la respiración, tiene que saltar. Tiene que decir, oye, aguanta, acá estoy, algo tengo que hacer, tengo que modificar, tengo que equilibrar de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, si mi bicarbonato está bajo, entonces en acidosis metabólica yo tengo que esperar un CO2. En ese escenario, si han captado y están siguiendo la ilación de lo que estamos hablando, ¿cómo esperaría que esté mi CO2? Bajo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero ¿por qué sería bajo el CO2? Para botarlo, claro, para bajar el ácido. Recuerden que el CO2 es un ácido y yo ya estoy en acidosis. Entonces tengo que botar más ácido, tengo que botar CO2. Entonces al botar CO2, mi CO2 baja. ¿Ok? Eso es lo normal, eso es lo esperado. Por eso la fórmula parte de acá, de cuánto es el CO2 que yo espero. Pero ¿saben qué cosa? No siempre ocurre. Y ahí es donde los médicos se dan cuenta cuál es la diferencia de un paciente de otro. Porque está el paciente que sí lo va a compensar. Es decir, que sí va a tener el CO2 que se espera frente a esa acidosis. Pero van a haber pacientes que no. Y esos son los más graves, a los que hay que prestar más atención. Porque el cuerpo no lo va a compensar. Y le va a pasar. Ahí está el detalle. ¿Ok? Bueno. Y el último paso es el anion gap. ¿De acuerdo? El anion gap también se utiliza en los trastornos, en el trastorno de acidosis metabólica. Si ustedes ven, acidosis metabólica es el trastorno que tiene más pasos. Cuando uno lo identifica, vas hasta el 3, vas hasta el 4. ¿Cuál es el 4? El anion gap. El anion gap básicamente lo que te hace es para ver cuál es el delta de ácidos. ¿Ok? Es un tema que van a ir avanzando y lo van a entender mejor probablemente cuando vayan avanzando en la carrera, pero trata de que hay un corte de ácido en el cual por encima de 12 significa que se están generando ácidos y por debajo de ese valor lo que significa es que se están perdiendo. Es diferente. O que toca se pierde álcali. ¿Se entiende la diferencia? Cuando hay un anion gap alto, el organismo genera ácido. Cuando un anion gap normal o bajo, el organismo pierde álcali. Si tú pierdes álcali, me quedo con ácido. Entonces tengo una acidemia, pero no porque genero ácido, sino porque pierdo álcali. ¿Bien? Ok. ¿Cómo le sacas? Los positivos, que es el sodio, menos la suma de los negativos, que es cloro y carbonato. Ahí está la fórmula. Acá no voy mucho a extenderme, entiendo que eso lo hemos hecho en sus talleres. Así que, pero si yo soy alumno, tengo una pregunta, y en la pregunta me sale el valor de sodio, de cloro, me van a preguntar, ¿sale un cap? O sea, yo tengo un enunciado, no sé, pregunta, no sé, 28, ¿ya? Un enunciado, un ejercicio, ya. Y en el ejercicio tengo el valor sodio es tanto y cloro es tanto. ¿Qué me van a preguntar? Un gap, claro. Muy bien. No olviden que en trastornos simples el CO2 y el bicarbonato se mueven en la misma dirección, acuérdense, cuando son trastornos simples. Vamos a avanzar. El resumen y ejercicios. Vamos a hacer un poco de ejercicios. Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? A ver, primero, un varón de 60 años, ¿de acuerdo? Salió de cirugía, recibe dosis altas de sedantes y analgésicos, ¿no? Está somnoliento y con frecuencia respiratoria de 10 por minuto. Y tiene esta gasometría. 7.22, CO2 60, Bica 25. ¿El pH está ácido o álcali? Está la flecha para arriba o para abajo. El CO2, flecha para arriba o para abajo. Flechas opuestas. ¿Qué es? Perfecto. Listo. Trastorno primario. Acidosis respiratoria. Flechas opuestas. Acidosis respiratoria. ¿Mi bicarbonato es normal o no? Sí, Normal. Listo. Ok.
Es sencillo. Acidosis respiratoria. Vamos a avanzar. Otro. Una mujer de 25 años. ¿De acuerdo? Diarrea, 3 días de evolución, debilidad, está deshidratada y tengo un pH de 7.28, un CO2 de 30, un bicarbonato de 14 y tengo sodio y cloro en el enunciado. Ya. Algo van a contarme, ¿no? Bueno, ok, entonces, ¿cómo está el ácido? ¿Cómo está el pH? Ácido, ¿no? Perfecto. De acuerdo. ¿Cómo está mi CO2? Bajo. Ah, miren, ahí quedo, un ratito. ¿Mi CO2 explica mi acidosis? No. Algo tiene que explicar. Entonces, el pH, flecha hacia dónde está. El CO2, flechas similares, metabólico. Acidosis metabólica. Ahora, hemos dicho, cuando detectamos acidosis metabólica, 2 pasos extras. Compensación y anion gap. ¿Compensa o no compensa? No sé. Fórmula. Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Sale 29 más menos 2. Ese es mi resultado de la fórmula. ¿Cuánto es mi CO2? 30. ¿Está en el rango? Sí. Entonces ese CO2 está compensado. Por lo tanto, mi respuesta final es acidosis metabólica compensada. Compensada. Ahí si quieren sacar el anion gap, también para los que les gustan los ejercicios, lo pueden hacer. Pero hasta que lleguen a acidosis metabólica compensada, estamos perfectos ahí. ¿Ok? Seguimos. 8 meses. Sepsis. Mala perfusión. Gasometría, miren, 7.1 de pH. CO2 60. Bicarbonato 18. Lactato 8. Eso para otro momento. Pero vean eso. Ahí es un caso raro, si ustedes son observadores. ¿Cómo está el pH? Ácido. ¿Cómo está mi bicarbonato? Bajo. ¿Y cómo está mi CO2? Alto. Entonces, yo les dije, oye, flechas opuestas es respiratorio, pero mi bicarbonato también está bajo. Entonces, lo que me causa la acidosis no es solamente una cosa, son las dos. Son las dos, ¿sí? ¿Lo ven? Es el CO2 y el bicarbonato. Eso se llama acidosis mixta, o doble si quieren llamarlo, doble trastorno. Tiene acidosis respiratoria y tiene acidosis metabólica, tiene las dos. ¿Eso es frecuente? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es el problema con estos pacientes que son más graves? Cuando tengas más trastornos es más grave, porque significa que no solamente tienes que luchar contra una acidosis, sino contra dos, la respiratoria y la metabólica. Es más complejo, ¿ok? Último caso, un lactante de 10 meses, cardiópata, shock séptico, de origen urinario, paciente agotado, respira superficialmente, tiene cianosis, ¿no? 7.12 de pH, 45 CO2, 14 de bica. Ácido, metabólica, ¿no? Pero vean si compensa. Hagan la fórmula. Bica por 1.5 más 8 más menos 2 y me sale ¿cuánto? Me sale 29. Pero mi rango esperado es más menos 2, 27 a 31. ¿Y mi CO2 real cuál es? 45. Estoy lejos. No compensa. Esa es una acidosis metabólica no compensada. O descompensada si quieren. No compensada. No compensada. ¿Qué significa? Que mi sistema respiratorio no está siendo competente para suplementar esa acidosis, para soportar esa acidosis, para equilibrar mi pH. Cuando yo tengo una acidosis metabólica no compensada, significa que mi aparato respiratorio no está funcionando adecuadamente. Y ahí pasan dos cosas. O el paciente con las horas
puede fallecer, porque no hay quien lo salve. Si tu CO2 no te salva, ¿quién te va a salvar? O hemos aprendido en estas 3 semanas que hay otro elemento que haga el pH. No hay otro. No hay otro. Si tu CO2 no te rescata, ¿quién te va a rescatar? ¿Quién? Ustedes, pues tiene que decir yo. Ustedes lo van a rescatar. Ustedes, los que todos ustedes son los que van a rescatarlo. Ya de nuevo, ¿ya? Llegan yo, ¿ya? Si el CO2 no funciona, ¿quién lo va a rescatar? Ya, claro. ¿Cómo? Suplementas o tratas de ayudar a ese sistema respiratorio. Puede ser con una cánula, puede ser con una ventilación artificial, puede ser con algo no invasivo. Tratas de suplementar porque ya te diste cuenta que de forma natural ese sistema ya no da más. Entonces tienes que auxiliarlo de manera artificial con algunos temas médicos. Muy bien. Mensajes finales. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ok? Ven. Hemos hecho un viaje por todo el sistema respiratorio, desde el inicio, viendo las gradientes, viendo cómo se intercambia, viendo cómo se transporte, hasta el día de hoy. Entonces, no se olviden, el sistema respiratorio es un sistema altamente especializado, lo hemos visto cada semana, es muy especializado. Tiene función principal el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base. No son las únicas, ¿se acuerdan? Pusimos otras más al inicio. La tasa de difusión de gas tiene variables. Hemos visto la ley de Fick, la fórmula, cuáles van en el numerador, cuáles van en el denominador. ¿Cuáles son esas variables que la hacen más o menos efectiva a esa tasa de difusión? El gradiente es uno, sí, no es el único. Hay otros factores que afectan la velocidad de difusión del gas. Hemos hablado también de la ventilación alveolar. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Cuál era la relación entre la ventilación alveolar, el pH y el CO2? ¿No? Cómo la acidosis producía algo, ese algo producía otra cosa, y eso hacía que la ventilación alveolar aumente. Tiene que aumentar para barrer CO2. Ya, todo eso lo hemos visto. Hemos hablado también de la capacidad residual funcional. ¿Se acuerdan al inicio? ¿Cuál es la importancia? Nuestro oxígeno de reserva. ¿Cómo funciona? Y la capacidad residual funcional va de la mano con el surfactante, que lo vimos también al inicio. ¿Cómo funciona? ¿Quién lo produce? ¿Para qué sirve? Hemos visto también los escenarios distintos de BQ. BQ normal, BQ cero, BQ infinito. ¿Cómo puedes tener un escenario de un alveolo ventilado pero no perfundido y de un alveolo perfundido pero no ventilado? De las dos formas. También lo hemos visto en la clase de la semana pasada, casi al final. Los escenarios BQ. Ojo, importante. Y finalmente hemos hablado de todo el equilibrio ácido-base y cómo son sus aplicaciones clínicas con algunos ejercicios que hemos hecho ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo tengo unos videos. ¿Quieren unos videos? Sí. Ya. Voy a juntar unos videos para que vean.
la primera semana Sí. Ya. Pero tengo varios videitos solamente para que lo tengan en cuenta. Este es, por ejemplo, un video de un paciente que van a ver ahorita. Este es un monitor de UCI, ¿ya? Ustedes han recorrido desde el capítulo de cardio al capítulo de respiratorio, pero creo que esto les va a ayudar un poco también a que aterricen todo lo que han visto. Por ejemplo, acá que vemos la frecuencia cardíaca, ¿no? Acá que vemos la saturación de oxígeno, que hemos visto ahorita, por ejemplo. ¿Cuánto satura? 99, ¿no? Acá hemos visto la frecuencia respiratoria, miren cómo está en 20, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, la presión arterial, 140 y 70. ¿Y qué cosa está entre el paréntesis? La presión arterial media, eso que le sumaron en el examen, la fórmula. ¿Para qué sirve eso? Para esto, para que interpretes eso. Para cuando estés ahí en tu paciente, interpretes esos valores. Para eso es. Vamos a ver otro. Es el mismo, pero dime. ¿Ya? Sí, no hay problema. De acuerdo. Ya. Ya vean este video. Por ejemplo, que están viendo en pantalla, digan, ¿qué es eso? Ya, esto es un ventilador artificial, para que lo conozcan. Esto es un ventilador que usamos en UCI nosotros, ¿ya? Es la pantalla de un ventilador artificial, un ventilador mecánico, de un ventilador que soporta la oxigenación de los pacientes. Eso es un ventilador y esa es la pantalla del ventilador. Ustedes ven acá. En marcas de ventiladores hay un montón, así como electrodomésticos. Las pantallas son diferentes, depende de cada... Es como un celular, ¿no? La pantalla de un Samsung no es igual que un iPhone o que un... ¿Qué otra marca hay? Huawei o Oppo, ¿no? Hay varios, bueno, en fin. Ya. Este es un ventilador de marca Minray. Acá está la marca para los que quieran ver. El pulmón. Y por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado sobre las presiones de ventilación, las presiones de los gradientes, con cuánta presión entra el oxígeno? Ya, ese es este 21. O sea, yo para poder llegar a programar un valor y ponerle 21 y no ponerle 10 o ponerle 30, es porque ya aprendí todo lo que están aprendiendo ustedes ahora. Esto representa la presión que estoy colocando yo de oxígeno. ¿Y qué más pueden ver acá? Por ejemplo, vean acá, este 24 es el CO2. Es real, ¿ah? Esto es real, es un video, es real. Este es el CO2 del paciente. ¿Está? Bajo. Entonces, como yo estoy en esta máquina, yo tengo que hacer algo para regularlo. Lo puedo regular. ¿Cómo regularía este CO2, por ejemplo? Le bajo la frecuencia. Le bajo la frecuencia respiratoria, se la bajo. ¿Cuál es la frecuencia? Acá está. Está en 20 la frecuencia. Le bajo a 15, 14 y el CO2 va a empezar a subir, ¿no? Por dar un ejemplo.
Y esto, por ejemplo, que están viendo acá en este lado de acá, son las relaciones. Todo lo que hemos hablado de veces, las gradientes, los coeficientes, la ley de Fick, todo eso sale de ahí. Claro, eso es obviamente cuidados intensivos, es una especialidad también que los que les guste, bienvenidos. Pero lo que quería un poco con estos dos videitos era un poquito de esas semanas que hemos estado haciendo en las clases, puedan interiorizar y aterrizar todo lo que han visto, de dónde sale todo el gradiente, el oxígeno, el CO2, la saturación, ya, de acá finalmente es lo que uno termina tomando decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, gracias por las semanas, esperemos que nos veamos por los grupos y estamos viendo por la universidad. Vayan. No les dejo su